Bueno, tenemos a Claudio con nosotros, lo conocemos de pequeñito, y una bendición volverlo a ver. Ya estamos todos grandes. No sé si te acuerdas de Benjita. Sí, ahora va a ser Don Benjamín. Libro de Levíticos, capítulo 6, versículo 8. Levíticos, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer allí en el nombre del Señor. Hemos estado hablando la carga del Señor en estos tiempos. Compartimos, ¿verdad?, durante varias semanas, casi meses, todo lo que tiene que ver con las casas iglesia. Y estamos recibiendo de parte del Señor en nuestro espíritu de hablar, de ser ministrados acerca del sacerdocio. Diga conmigo, el sacerdocio. Y es lo que estamos obedeciendo en el Señor, porque hay un deseo, hay un sentir en el corazón del Señor de que el verdadero propósito por el cual Él nos escogió sea recuperado. ¿Mm? Toca al que está a su lado y dile, vamos a ser recobrados para el sacerdocio. Dile al que está a tu lado, el Señor nos escogió para que seamos sacerdotes. ¿Mm? Éxodo capítulo 19, verso 6. Esto es lo que hemos estado hablando en el discipulado. Éxodo 19, 6 decía, ustedes serán para mí. ¿Mm? Ustedes serán para mí. Dile al que está a tu lado, no, yo no soy para ti. Benjamín cree de que Alondra es para él, Alondra cree que el Benja es para ella, pero en realidad no son ni del uno ni del otro, son del Señor. Entonces, Dios nos dispuso a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos para Él. ¿Mm? Dile al que está a tu lado, no eres del mundo, eres del Señor. Entonces dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. El deseo original de Dios para su pueblo es que fueran un reino de sacerdotes. No que, no que el sacerdocio fuera un grupo de privilegiados, de gente dotada, de gente calificada, de gente preparada para la función sacerdotal. ¿Mm? Entonces, ese es el error que hay hoy día en la iglesia, donde el servicio sacerdotal es únicamente y exclusivamente para un grupo selecto de personas. Y el resto de la iglesia, el resto de la congregación queda eximida de la función del sacerdocio. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra verdaderamente y le damos el verdadero sentido con el cual el Señor asignó la palabra, podemos entendernos y darnos cuenta de que si queremos ser el pueblo de Dios, si queremos ser el cuerpo de Cristo, si queremos ser la nación de Dios, debemos entender esto, que Él nos escogió a nosotros para que seamos un reino de sacerdotes. Amén. Diga conmigo, es un reino, es una nación. No es una casta, no es un grupo selecto de hombres y de mujeres que se dedican y que se consagran exclusivamente para servir al Señor. O sea, ¿qué es lo que quiere el Señor en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Es que no solo haya un sacerdote, sino que todos sean sacerdotes. La mamá, el papá, los hijos, que todos puedan servir a Dios como corresponde. Y no solo unos pocos. Entonces, estamos recibiendo esta carga del Señor, esta instrucción del Espíritu acerca de ser recuperados, diga conmigo, ser recuperados para el sacerdocio real y santo. Si hay sacerdocio, yo quiero repetir esto porque quiero establecer esta verdad en sus espíritus. Si hay no podemos hablar de santidad si no hay sacerdocio. La santidad es el resultado de una vida rendida al Señor. Entonces muchas veces en las iglesias nos enseñaron a nosotros, vamos a ayunar 40 días para alcanzar la santidad.
y lo único que lográbamos era más pecado. Porque muchas de las cosas, de las prácticas que hacíamos, ¿qué es lo que hacía? Era exponer aún más nuestra carne, exponer aún más nuestra debilidad. Entonces, cuando el hermano o la hermana eran sorprendidos en pecado, era caldo de cultivo para el predicador el fin de semana, porque hablaban del pecado de la tibieza. Y partamos de que el que estaba predicando estaba más en pecado que cualquier otro. Entonces, la única forma de que podamos lograr, alcanzar y obtener santidad es por medio del sacerdocio. Si no hay sacerdocio, no hay santidad. Amén. Diga conmigo, ay, ay, ay. Si no hay una vida dedicada, consagrada, si no hay una vida rendida al Señor, si no hay una vida ofrecida a Cristo, no puede haber santidad. Entonces nosotros tenemos que salir de la santidad conceptual que se obtiene o que se alcanza por medio del mérito, por medio de la voluntad propia. Es imposible. La santidad no se obtiene estudiando un libro de santidad, sino que la santidad viene a nuestras vidas por medio de la vida impartida de Cristo en nosotros. Si Cristo habita en nosotros, si tú tienes una vida rendida a Él, entonces el producto, el resultado de esa vida es una vida santa. Vamos al libro de Levítico capítulo 6, versículo 8. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ordena a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. Diga conmigo, holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Vamos al capítulo 7 de Levíticos, del 29 al 34. Levíticos 7 de 29, versículo 29 al verso 34. Di a los israelitas, el que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Traerá la grasa con el pecho para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. Diga conmigo, ofrenda mecida delante del Señor. Amén. Diga fuerte, ofrenda mecida. Imagínate que la orden era traer la grasa con el pecho para que fuera presentado como ofrenda mecida del Señor. O sea, traían el becerro, le cortaban el pecho, ¿sí? Y con la grasa lo traían para ser presentado como ofrenda mecida. ¿Qué es lo que es mecer? Cuando usted tenía un bebé pequeño, usted tomaba el bebé en brazo y lo mecía. ¿Se acuerda? Usted se paseaba con la guaguita y la mecía ahí para que se le quedara dormido. Entonces, ¿cuál era la orden del Señor acerca de la ofrenda en el holocausto? Era traer el pecho del animal con su grasa y presentarla delante del Señor como ofrenda mecida. Mecer la ofrenda delante del Señor. Verso 31 dice, el sacerdote quemaba el cebo sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Y ustedes darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de su ofrenda de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción, pues yo he tomado de los israelitas de los sacrificios de sus ofrendas de paz el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los israelitas. ¿Cuántos dicen amén? Bien.
Dijimos entonces de que el Señor nos está llevando en estos tiempos especiales acerca de que recuperemos el sacerdocio. ¿Mm? Y estamos comenzando a hablar y a tocar muchas cosas, muchos temas, muchos aspectos acerca del sacerdocio. ¿Mm? Y este tema, este asunto del sacerdocio es poderoso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Oseas que como es el sacerdote, es el pueblo. Amén. Dile que está a tu lado, dale un codazo, dile, como es el sacerdocio, como es el sacerdote, es el pueblo. Y esto es poderoso porque esto tiene que ver con nuestra vida personal, cotidiana y diaria. Como es el padre de familia, como es la madre de familia, como son los padres, serán los hijos. O sea, no podemos exigirle más vida en Cristo a nuestros hijos. No podemos tener una vida familiar en bendición, en victoria delante del Señor, si nosotros como sacerdotes hemos fallado, hemos fracasado en nuestra función sacerdotal. ¿Mm? Ya quedamos, ya quedamos vacunados y entendidos en la primera etapa de este sermón, de esta reunión, de que el Señor desea que seamos un reino de sacerdotes. Amén. O sea, el propósito del Señor no es que solamente vengamos a la iglesia una vez a la semana, sino que seamos recuperados para el sacerdocio. ¿Mm? Entonces, el diseño original del Señor no era solamente una tribu de sacerdotes en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. El sacerdocio real, el sacerdocio universal, fue perdido a través de los años y producto de la rebelión del pueblo de Dios. ¿Mm? Dios decidió apartar a una tribu solamente para que tuvieran contacto, para que pasaran tiempo con Él en su presencia. Amén. Pero en estos tiempos, Dios nos está recuperando a todos nosotros. ¿Mm? Entonces, en este tema del sacerdocio, diga conmigo sacerdocio, hay algo que nosotros debemos considerar. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito de nuestro sacerdocio? ¿Cuál es la tarea del sacerdote? ¿Cuál es la obra de todo nuestro ministerio? Y aquí nosotros debemos entender que toda nuestra comisión ministerial en el sacerdocio es únicamente y exclusivamente Cristo. Amén. Aquí hay un tema profundo. Porque, ¿qué ocurre en este caso en el pastorado? En lo que se entiende en las iglesias locales como pastor. Es que tenemos a los pastores en 1.000.000 de oficios a los cuales el Señor no los llamó a atender y se desenfocaron de Cristo. Se perdieron y se enfocaron de Cristo. Entonces, como están enfocados en tantas tareas, en tantas funciones, se olvidaron de su oficio sacerdotal, que es Cristo. ¿Estamos acá? Dile al que está a tu lado, tú como sacerdote no puedes extraviarte de Cristo. O sea, nuestra tarea es escudriñar al Señor, es descubrir al Señor, ¿verdad? Es escudriñar las Escrituras, hasta en las Escrituras encontrar a Cristo y dárselo a los que están en nuestras casas. O sea, un buen sacerdote, un buen esposo, un buen padre, una buena esposa, una buena madre, su tarea no es apenas levantarse en la mañana para ir a trabajar, sino descubrir esa porción diaria de Cristo que Dios ha asignado a su vida para que pueda repartirla y darla a los que están en casa. Diga conmigo, aquí cambia la historia. Porque ¿cómo ha sido la función sacerdotal?
en estos tiempos es traer a la iglesia una vez a la semana, a la familia, ¿sí? Para que reciban allí la porción para toda la semana. ¿Sí? Entonces le asignamos la función, la tarea a un ilustre desconocido que no sabemos en qué está enfocado todo el resto de la semana, porque nosotros como padres estamos demasiado ocupados todo el día para poder obtener algo del Señor y dárselo a los nuestros. Entonces, ¿por qué el pueblo cayó en degradación? ¿Por qué los hijos de Dios decayeron en su condición y llegaron a un estado paupérrimo, deplorable a través de los años? Porque descuidaron su oficio, descuidaron su función. Hoy día tú analizas la sociedad, ¿por qué cada día la sociedad está peor? Hijos perdidos. ¿Mm? ¿Por qué la iglesia no congrega tanta gente? Porque nosotros como padres, como sacerdotes de nuestra casa, primero que todo, ¿sí? No nos asignamos a escudriñar, a buscar a Cristo para dárselo a nuestras generaciones. O sea, hoy día hay una ignorancia, un desconocimiento y hasta un desprecio hacia Cristo. Entonces todo lo que hoy día en el mundo, todo lo que huele a Cristo es despreciado. Todo lo que huele a iglesia es despreciado. Ah, este es cristiano. Porque ha venido una degradación del sistema. Porque el sacerdocio no cumplió su función. Y como decía la palabra, como es el sacerdote, es el pueblo. Amén. O sea, han habido sacerdotes indolentes. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos puede estar fuera de Cristo. O sea, nuestra circunscripción única y exclusivamente es Cristo. Toda nuestra asignación ministerial es el Señor. Dile que está a tu lado, deja las muchas funciones, las muchas actividades de lado y enfócate solamente en el Señor. ¿Mm? Lo hemos dicho tantas veces acá, iglesia, cuando nuestra agenda está tan copada que no hay espacio para el cuerpo de Cristo. Cuando tenemos tantos planes, tantas metas y tantas tareas que queremos alcanzar, lograr y obtener en nuestras vidas, que no hay lugar para que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas. Estamos acá. Conversaba con Claudio en estos días y lo contacté por WhatsApp y le dije, nos reunimos tal día y me dijo, pastor, allí estaré. Pero ¿qué pasa cuando tu agenda está copada? El principal damnificado, el principal postergado es el Señor. Y eso se ve reflejado en los resultados y en los efectos que habrán en tus generaciones. Entonces, cuando las cosas comienzan a salir mal en casa, allí comenzamos a ordenar nuestras prioridades y les damos un lugar al Señor en nuestras vidas. Pero muchas veces llegamos tarde. Llegamos en condición deplorable, en condición desesperados, donde mucho ya se ha perdido y donde ya poco queda por hacer. Bueno, para el Señor no hay nada imposible. Pero si tú consideras esto, ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo hemos dejado avanzar? Entonces, padres que se vuelven al Señor cuando sus hijos ya han cometido todo tipo de delitos. Hemos dejado pasar demasiado tiempo. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que cuando hablamos de sacerdocio, usted tiene que comenzar a darle valor, importancia y significado
al uso que le damos del tiempo. Dile al que está a tu lado, no podemos tener tiempo para perder más tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál era el secreto del sacerdocio? ¿Cuál era el secreto que el Señor tenía con los sacerdotes? Es que eran exclusivos para Él. ¿Mm? Ellos no estaban enfocados en nada más que no fuera el Señor. Porque el servicio del sacerdocio era el Señor. Amén. Y dentro de las tareas, o cuando llegamos, bien, cuando llegamos al libro de Levítico, nos encontramos con algo muy especial. Y dentro de las tareas que realizaban los sacerdotes, estaba relacionada con los holocaustos, con las ofrendas y con los sacrificios. Y vemos nosotros que el Señor le dijo a Moisés en Levítico cosas tales como que el holocausto debe estar sobre el fuego toda la noche hasta la mañana. O sea, el holocausto debía estar sobre el fuego toda la noche o todo el día, toda la noche hasta la mañana, hasta que el sacrificio fuera reducido a ceniza. Eso era un holocausto. Imagínate traer a un animal, a un becerro de muchos cientos de kilos y ponerlo sobre el fuego en el altar y allí que estuviera consumiéndose todo el día, toda la noche hasta la mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando todo aquello con sus huesos y todo quedara reducido a cenizas. Dale un codazo al que está a tu lado. Dile, la semana pasada nos hablaron de ser hecho harina, de ser molido, a ser reducido a nada. Y dijimos de que el último estado de la carne, ¿qué era? A ver si hay algún buen estudiante. Las cenizas. O sea, tú te puedes morir y te van a sepultar y al final de muchos años, pueden pasar cientos de años, tu carne no va a estar allí, tus huesos, tus tendones no van a estar allí, pero sí van a estar tus huesos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la carne es quemada, es reducida a cenizas. Y la palabra dice que hemos salido del polvo y al polvo volveremos. ¿Se acuerdan? Escucha el mensaje de la semana pasada. Porque hablamos del grano de trigo, que si cae, pero si cae queda solo, muere. Lleva mucho fruto. Para poder llevar la vida de Cristo necesitamos ser ese grano de trigo, morir. Pero no necesariamente, y no solo y exclusivamente necesitamos caer en tierra, quedar solo y morir para llevar la vida del Señor, sino que también necesitamos ser molidos. ¿Para qué? Para ser mezclados con otro grano, porque un grano de trigo en sí, por sí solo, no puede mucho. Pero si es molido, es mezclado con muchos otros granos de trigo. Y allí se pierde, no hay límites, no se logra distinguir dónde está el grano inicial, dónde está el 1 grano, el 2 granos o el 3 granos, hasta llegar a ser una masa. Amén. Dígale al que está a tu lado, aquí estamos mezclados. Estamos siendo una masa nueva, dice la Biblia. Pero no solo eso, la masa debe ser metida en el horno para llegar a ser el pan de vida. Dile al que está a tu lado, Cristo es nuestro pan de vida. Entonces, muchos dicen, no, yo ya estoy muerto. Sí, pero no estás molido, no estás mezclado con otros. La vida del Señor no está mezclada contigo. Todavía eres tú individual, como grano de trigo. Ahora necesitas ser molido, mezclarte con el Señor. Que no haya una diferencia entre tú y Cristo. Que cuando la gente te ve a ti, vea a Cristo. Cuando la gente te ve hablar a ti, no te escuche a ti, sino que escucha al Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Que seas una masa. Diferentes realidades, culturas, sociedades. Imagínate que tenemos aquí de Tomé, tenemos de Hualpén, Talcahuano, Concepción, Hualqui. Tenemos conectado en Ecuador. Mezclados, diga conmigo, mezclados en esta vida.
Si no somos molidos, ¿para qué? Para que podamos ser una masa y esa masa ser metida al horno, calentada en ese horno para poder ser el pan de vida. ¿Para qué? Para que cuando la gente venga a ti, no te pruebe a ti, pruebe a Cristo. Amén. Abraza al que está a su lado. Ponga su mano acá, diga conmigo. Cuando la gente tenga contacto conmigo, no me pruebe a mí, pruebe a Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sigamos. 2 mensajes por el precio de uno. Entonces vemos que el Señor le dice ahí a Moisés en Levítico, dice, el holocausto debe estar sobre el fuego toda la noche. ¿Para qué? Para que sea reducido a cenizas. Y dice que el fuego debe estar constantemente encendido. Y que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos estas ofrendas, estos sacrificios, estos holocaustos, ¿qué es lo que debemos ver? Lo que el pueblo traía, lo que los sacerdotes ofrecían, porque detrás de todos estos holocaustos, sacrificios y ofrendas, detrás de todo esto, hay una realidad. Diga conmigo, hay una realidad. ¿Y cuál era esa realidad? No era que el pueblo era generoso para con Dios. La realidad no era de que Dios era un Dios exigente para con su pueblo. La realidad no era de que al Señor le gustaban los asados como a todos nosotros. La realidad era que de todas esas ofrendas, de todos esos sacrificios, de todos esos holocaustos, la realidad era Cristo. Diga conmigo, la realidad de todas las ofrendas, de todos los holocaustos, es Cristo. Entonces, cada vez que el pueblo, que los hombres, que las familias traían un animal, ya que está a tu lado, animal, aproveche. Cada vez que el pueblo presentaba un animal, lo traía el sacerdote lo degollaba. Lo que verdaderamente estaba ocurriendo allí era el sacrificio de Cristo, el cordero inmolado, el sacrificio perfecto. Amén. Entonces, ese sacrificio era representativo. Representaba al pueblo, representaba al hombre. Amén. Y toda esa experiencia de los sacrificios y de las ofrendas era experimentar a Cristo. O sea, esos sacrificios del cual está lleno el Antiguo Testamento era un anticipo, diga conmigo un anticipo, de lo que iba a suceder miles de años más tarde, o sea, hace 2000 años atrás. El problema es que el pueblo no lo percibió. Porque cuando tú estudias el sacrificio de Jesús, Él cumple todas las condiciones que debía tener un becerro, un cordero para ser sacrificado. Todas las profecías se cumplieron en Cristo. Todas las condiciones de un holocausto se cumplían en Él. Él era el sacrificio perfecto. Pero como los hombres antiguos estaban tan distraídos, tan desconectados de esta realidad, no lograron percatarse, no se dieron cuenta. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Entonces, ¿cuál era el propósito de las ofrendas? Limpiar, purificar, expiar el pecado del pueblo por medio de los sacrificios. Entonces, por medio de esos sacrificios, el pueblo era reconciliado con Dios. Por medio del rociamiento de la sangre. Y toda la realidad de esos miles y lo más probable millones de sacrificios hechos a través de los años en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era Cristo.
Ellos no sacrificaban animales, estaban sacrificando a Cristo. ¿Mm? Ahora, ¿qué debe suceder en nosotros desde nuestra realidad? Nosotros debemos experimentar a Cristo como la ofrenda por las transgresiones. Todos nosotros cometemos pecado, digan amén los pecadores. Todos cometemos transgresiones. Dice la palabra que el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. ¿Mm? O sea, mira, todos nosotros sabemos de que Cristo murió por nuestros pecados. Todos sabemos de que Cristo murió por nuestras transgresiones. Todos lo sabemos. El problema es que no lo experimentamos en nuestra vida. ¿Mm? Porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es experimentarlo, vivirlo. Amén. Entonces tú puedes saber todo acerca del sacrificio de Jesús, pero no lo estás viviendo en tu vida. Entonces, hasta antes de Cristo, hasta antes de que confesáramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no éramos conscientes de qué tan pecaminosos éramos. Sino que cuando venimos a Cristo, nos dimos cuenta y tuvimos esa conciencia de pecado. Cuando tú escuchas a un impío hablar, cuando tú escuchas, yo no me estoy considerando el más santo de todos los santos, sino que yo te estoy hablando desde una posición para poderte ilustrar algo, enseñar y transmitirte una verdad. Por eso te estoy hablando de esta manera, pero yo soy tanto más pecador que tú. Pero hoy día como maestro de la palabra, te puedo decir que cuando tú escuchas a un pecador hablar, muchos y la gran mayoría de ellos hasta se enorgullecen de sus fechorías. Y te cuentan cómo pecaron, lo que hacen, lo que no hacen. Para serte sincero, naturalmente hablando, hasta te parece simpático el pedazo de carne. ¿Sí o no? Te cuenta sus fechorías, las cosas que hizo, y tú, es simpático este viste con pata. ¿Ah? Entonces tú cuentas y tú lo analizas y tú dices, ¿por qué no tiene una conciencia de pecado? Entonces cree que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. Se enorgullece. Y hasta sus pares, ¿verdad? Hasta lo envidian, quisieran ser como él. Entonces, hasta antes de Cristo no teníamos una verdadera conciencia acerca de qué tan transgresores de la vida, de los principios, de la ley de Dios éramos. Entonces, cuando recibimos y confesamos al Señor en nuestras vidas, allí recién nos dimos cuenta de que el Señor se llevó todas nuestras transgresiones por medio de su sacrificio, de que Cristo es nuestra ofrenda, de que Él se sacrificó voluntariamente, de que fue el justo por los injustos, el santo por los impuros, ¿verdad? El Rey de gloria por nosotros los miserables, que Él es todo nuestro sacrificio por nuestra maldad. Amén. Entonces, recién allí pudimos comprender y podemos darnos cuenta de lo mal que estábamos. Nos era normal tener una vida de pecado, pero vino Cristo a nuestras vidas. Y nos perdonó, nos lavó de todas nuestras transgresiones. ¿Cuántos dicen amén? Abraza al que está a tu lado y dile, estás lavado, estás limpio por esa sangre preciosa. Pero hay otro problema. Porque al pasar nuestras vidas, nos damos cuenta de que seguimos pecando, de que seguimos fallando, de que seguimos cayendo, de que seguimos transgrediendo.
Diga amén o diga yayay. Entonces, nos alegramos porque dejamos la vida miserable, pero avanzamos un poco tiempo en el Señor y nos damos cuenta que seguimos siendo miserables. Nos damos cuenta de que no somos tan perfectos, porque nos damos cuenta de otro asunto. Romanos 7, del 17 al 24. Necesitamos comprender esto. Romanos 7, del 17 al 24. Mira lo que dice el apóstol Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, diga conmigo, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos 7 del 17 al 24. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está ¿dónde? En mí. Dile que está a tu lado, el mal es una ley. ¿Mm? El mal es una ley que opera en nosotros. Es como la ley de gravedad, ¿verdad? Usted sabe que no me sé cuál es la fuerza, la ley de gravedad, bien, pero yo puedo sostener este termo con agua, con té, un periodo de tiempo. Estoy rompiendo esa ley. Esto lo explicó magistralmente el apóstol Lucas en un video en estos días. Pero si yo persisto en más rato, 1 hora, 2 horas, esa ley va a terminar venciéndome a mí. Y usted va a tener que venir a sostenerme el brazo, porque yo ya no voy a poder sostener este simple termo, porque la ley de gravedad es una constante en nosotros. Por eso estamos pegados a la tierra. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que la ley del pecado está en nosotros. O sea, por más que usted quiera no pecar, usted está sujeto, vendido a esa ley. Usted fue perdonado, usted fue limpio, el sacrificio funcionó en usted. El problema es que la naturaleza de pecado sigue estando presente en nosotros. Amén. Usted no peca porque le gusta el pecado. Usted peca porque en usted hay una naturaleza de iniquidad, de maldad, de pecado. Qué tremendo. Entonces usted quiere hacer el bien, pero no lo puede hacer. Porque el hombre natural se sujeta a la ley natural, a la ley del pecado. Toda tu carne, toda tu alma, usted tiene buenas intenciones en su interior. Usted quiere hacer el bien, usted se quiere congregar. Pero ¿por qué no lo hace? Es porque naturalmente usted sirve al pecado. ¿Cuántos están acá? Diga amén o diga yayay. Así que queriendo, verso 21, yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, diga conmigo, el hombre interior. Ponga su mano acá, diga conmigo, dentro de mí hay otro hombre, otra mujer interior. Y si está notando allí, ponga esto, ese hombre interior es Cristo morando en mí. Cristo habitando en ti. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Wow. Ese hombre interior, ese Cristo que habita en tu espíritu.
se deleita en la ley de Dios, pero ve otra ley en mis miembros, o sea, más exteriormente, en tu cuerpo, en tu mente, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Diga conmigo, cuando experimento a Cristo como el sacrificio, como la realidad de los sacrificios, me gozo, me deleito, me disfruto a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese Cristo que te habita va absorbiendo, va consumiendo a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza que te hace cautivo del pecado. Entonces, si Cristo no aumenta en ti, si Cristo no crece en nosotros, vamos a seguir teniendo una vida de lamentaciones producto del pecado. Amén. Entonces, por eso debemos experimentar cada día de nuestras vidas a Cristo como la realidad de los sacrificios, de las ofrendas y de los holocaustos. Entonces, Dios puede habernos lavado y perdonado de nuestros pecados por medio de su sangre. Pero el problema no es el pecado, el problema es la naturaleza del pecado. Entonces nosotros no solamente cometemos actos pecaminosos, sino que en nuestro interior contenemos la naturaleza de pecado. Entonces toda esa naturaleza de pecado tiene que ser erradicada de usted. Es como cuando te hacen una transfusión de sangre. Esa vieja naturaleza que éramos, ¿cuántos dicen amén? Es absorbida por la nueva naturaleza, por la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso tú ves tantos cristianos que se paran en púlpitos y predican y después al poco tiempo tú los ves caer. Es por la naturaleza. No han podido vencer la naturaleza. ¿Por qué tú ves tanto cristiano descarriado? Diga conmigo, por la naturaleza. No han disfrutado a Cristo como la realidad de los sacrificios. Entonces, como no lo disfrutan, no se multiplica, no crece, no aumenta en su interior. Entonces, la vieja naturaleza, la vieja constitución no puede ser erradicada, expulsada, aniquilada en su interior. Amén. Diga conmigo, pero Cristo está creciendo en mí. Cristo está habitando en mí. Cristo está multiplicándose en mí. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Denle un aplauso al Señor. Entonces el Señor no murió solo por nuestras transgresiones externas, sino también para anular el pecado que nos habita, para aniquilar la vieja naturaleza. Amén. Las viejas gritonas, digan amén. Los viejos mañosos, el que mentía, el que engañaba, ¿verdad? Cristo murió para matar esa vieja naturaleza. ¿Ah? Que alguien te diga en algún momento, oye, has cambiado, eres otra persona. Ya no soy esa persona que era antes, ahora soy Cristo. Amén. Denle un aplauso. Entonces, ¿qué sucede cuando experimentamos a Cristo como la realidad de los sacrificios por nuestros pecados? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? También lo podemos experimentar como nuestra paz. Amén. Y el pecado te aleja de Dios. El pecado es enemistad con Dios. El pecado te separa del propósito, ¿verdad? Pero cuando usted experimenta y disfruta a Cristo como la realidad de estos sacrificios por los pecados y aniquila tu vieja naturaleza, entonces puedes experimentar la paz. Amén. Abraza al que está a su lado. Dile, hay paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, un sacerdocio verdadero es experimentar a Cristo como la realidad de todas las ofrendas.
Pero hay una forma muy especial en la que debemos experimentar y disfrutar a Cristo. Diga conmigo, como ofrenda mecida y ofrenda elevada. Apocalipsis 1:17, yo ya avanzo. Apocalipsis 1:17 al 18. Anótelo por allí, usted lo llega a cotejar a su casa. Prometo no leer otra cita bíblica que no sea Apocalipsis 1:17 al 18. Dice, cuando le vi, mira lo que dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué tremendo lo que está diciendo Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amén. Dile que está a tu lado. Es imposible estar en la presencia de Cristo sin no haber muerto. Juan dice, cuando le vi, caí muerto, o como muerto, a sus pies. Qué tremendo. ¿Cuántos están muertos? Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es esto? Ponga su mano acá, diga conmigo, experimentar a Cristo resucitado. Experimentar al Cristo resucitado. Entonces, Levíticos hablaba de las ofrendas mecidas dentro del holocausto. Se presentaban muchas ofrendas y una ofrenda era la ofrenda mecida. Era una parte designada por el Señor. Entonces, el sacerdote, como le decía anteriormente, tomaba en este caso el pecho del animal y lo mecía de un lado para otro delante del altar. Te lo decía tal y como se mece un bebé. ¿Qué es lo que se mece? ¿Qué es lo que se está? ¿Qué es mecer? Mecer es mover. Diga conmigo, es mover. Entonces, usted tiene a Cristo como una ofrenda mecida dentro de usted. ¿Y qué es eso? Es una ofrenda viva. Porque la vida de Cristo está dentro de usted. Está vivo. Y se está meciendo. Amén. Usted se mueve en la vida de Dios. Usted habita en la vida de Dios. Gracias por su amén. Ponga su mano acá y diga conmigo, tengo a Cristo habitando en mí y Él se mece dentro de mí. O sea que el obrar suyo no es su obrar natural, es el obrar de Cristo a través de usted. Entonces necesitamos experimentar el sacrificio de Cristo como nuestra ofrenda mecida. La vida de Dios operando, moviéndose y manifestándose dentro de nosotros. Como cuando cantamos esa canción de Majo y Dan, no yo, sino Cristo. Mandamos un saludo a los hermanos, a los pastores Majo y Dan. Entonces, en el sacrificio que se mece, es como lo que dijo el Señor en Apocalipsis, yo soy el que vive. Pregunta, ¿quién es el que vive en ti? ¿Es Cristo o eres tú? Cristo es la ofrenda mecida, la ofrenda viviente que está lleno de vida dentro de nosotros. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene en muerte. Usted viene lleno de vida. Amén. Usted viene a ser mecido en esta vida sobrenatural. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, no puede venir triste. No puede venir en amargura. Cuando usted viene a la iglesia no puede venir en silencio porque usted está vivo en la vida del Señor. Amén. Mueve tu mano acá y diga conmigo, me estoy meciendo como ofrenda para Dios. Amén. Dele un aplauso.
Entonces cuando usted viene a congregarse, usted no viene en muerte. Usted viene vivo. Viene a ser lleno también de esa vida. ¿Mm? Usted viene a unirse con sus hermanos, donde la vida de Cristo que está en usted viene a unirse a la vida de Cristo que está en sus demás hermanos. Y esa vida se mece. Wow. Por eso las reuniones no pueden ser silenciosas. Las casas, iglesias, tienen que ser de gente que habla. De gente viva, de gente activa en la vida del Señor. Por eso le hacemos la guerra a las casas, iglesias donde uno solo habla. Todos tienen que hablar. Tienen que haber cantos, tienen que haber oraciones, tienen que haber profecías, tienen que haber alabanzas, tiene que haber palabra, tienen que haber testimonio, no de uno, sino de todos. Porque esa es la vida que se mece. Esa es a Cristo experimentado y vivido como una ofrenda mecida. Dile que está a tu lado, por si tú no sabías, Cristo está vivo. No en el cielo apenas, sino también dentro de ti. Amén. Wow. Abraza al que está a su lado y dile, tienes a un Cristo vivo dentro de ti. Mécelo, déjalo que se mueva. Elévalo. Y también Cristo es nuestra ofrenda elevada. Cristo no es solamente el Cristo resucitado, sino que también es el Cristo. ¿Cuál es la ofrenda elevada? La ofrenda mecida es la que se mece. Y la ofrenda elevada es la que se presenta de la tierra hacia el cielo. Mira qué tremendo. Diga conmigo, de la tierra hacia el cielo. Este es el Cristo que está sobre todo. El Cristo que trasciende. El que la muerte no lo pudo vencer. Amén. El Cristo que emergió. Wow. Qué tremendo. Amado, ponga su mano acá, diga conmigo, tengo un Cristo que emergió, que se levantó y que está sobre todo. Esa es la ofrenda elevada, que lo trasciende todo. Entonces, la ofrenda mecida era presentada por el sacerdote de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y la ofrenda elevada era presentada de manera vertical, desde la tierra al cielo. Esto fue sepultado, pero al tercer día se levantó. Entonces, un verdadero sacerdote experimenta a Cristo en todo su esplendor, en toda su realidad, especialmente en los sacrificios, en las ofrendas. Usted trajo su diezmo, trajo su ofrenda acá, pero ¿qué tipo de ofrenda trajo? ¿Una ofrenda muerta o una ofrenda viva? Entonces Cristo es nuestra ofrenda elevada. Cristo no es solamente el Cristo resucitado, sino que también es el Cristo que asciende, que lo trasciende todo. Y me llama a mí la atención, meditaba ayer en la noche en esto, y con esto termino. En Hechos 16, del 23 al 26, Hechos 16 del 23 al 26, dice, y después de haberles azotado mucho, mira cuál fue la experiencia de Pablo y Silas. Hechos 16 del 23 al 26. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diga conmigo a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. Pablo había sido encarcelado en Filipos.
Y había sido encarcelado porque había liberado a una joven que tenía espíritu de adivinación y que le daba grandes réditos a sus dueños. Entonces Pablo la liberó y producto de esto fue denunciado y fue arrestado. Y dice la palabra del Señor que fue azotado mucho y encarcelado y puesto en la celda de más adentro, o sea, donde estaba toda la putrefacción y sus pies encarcelados en el cepo. ¿Qué condición? Deplorable, denigrante. Pero dice la palabra del Señor que a la medianoche, mira, ¿cómo estuviésemos nosotros en esa condición? Azotado, blasfemado, encarcelado injustamente. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estarías tú? ¿Mm? A la medianoche, donde todos duermen, queriendo descansar, reposar de los azotes, lamentándose, no merezco esto, mira cómo me tiene el Señor. Pero mira lo que hizo Pablo. A medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía a un Dios vivo dentro. Porque Pablo tenía a un Cristo que estaba por sobre todo. A pesar de su condición, a pesar de su circunstancia, no se estaban lamentando, no estaban afligidos, no estaban tristes, no estaban adoloridos por los azotes. Tenía un Cristo que se mecía en su interior y estaba tan convencido de que ese Cristo estaba por sobre toda situación, toda circunstancia. Wow. ¿Cuántos están aquí? Toque el hombro a su vecino y dígale, no dejes que tu prisión, no dejes que tu situación, tu circunstancia, te priven del deleite, del disfrute, de disfrutar a Cristo como tu ofrenda mecida y tu ofrenda elevada. Esa es la realidad de un sacerdote genuino del Espíritu. Que no importa la celda en la que esté, no importa cuán injustas sean las condiciones en las cuales llegó a esa situación. Lo único que interesa es que tiene un Cristo vivo y tiene un Cristo que está por sobre todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo no sé lo que te ha pasado, te ha sucedido, no sé lo que estás atravesando. Pero Pablo y Silas, estos tremendos hombres de Dios, tenían la excusa perfecta para esa noche, en esa prisión, echarse a morir, dejarse dormir, como muchos de nosotros lo hacemos. Yo no sé por lo que estás pasando, no sé por lo que vas a suceder, pero tienes dos opciones. O te pones a orar y a cantar alabanzas al Señor, experimentar a ese Cristo que tiene todo en control. ¿Mm? O te pones a dormir, o te afliges, o te pones a llorar y ves cómo tu derrota, cómo tu tragedia comienza a venir a tu vida y cómo tu derrota comienza a hacerse cada vez más y más real en ti. No sé yo lo que tú quieres, pero yo deseo cada día experimentar a Cristo como mi ofrenda viviente dentro de mí y como mi ofrenda que está por sobre todo, que ni la muerte lo pudo derrotar, que ni el pecado lo pudo detener. Amén. Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor. ¡Qué glorioso! Tú tienes una vida viva dentro de ti y tienes una vida gloriosa, sobrenatural, que todo lo trasciende. La religión te priva de estas cosas. La religión te somete. Amén. La religión, el modernismo, oculta todo esto detrás de bendición y te hace disfrutar una prosperidad equivocada. Te hace disfrutar una prosperidad errónea.
Pero el Cristo que te muestran no tiene poder para hacerte cantar en una celda. No tiene poder para hacerte cantar himnos después de haber sido azotado. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero dile al que está a tu lado, damos gloria a Dios, porque estamos siendo recuperados para esa gloria maravillosa que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Lo vuelvo a decir, las iglesias que hablan de prosperidad están llenas, pero no hay cruz, no hay renuncia, no hay muerte. Pero esa doctrina, ese evangelio, ¿hasta cuándo te dura? Hasta que se te acaba la cuenta bancaria, hasta que te quedas sin trabajo. Hasta allí te dura ese evangelio. Cuando tienes que soportar la prueba, no hay resurrección, no hay vida. Pero nosotros estamos experimentando a Cristo como la realidad de todas las cosas. Si estamos en una celda, podemos cantar, podemos orar al Señor y no quedarnos dormidos allí como todo el mundo lo hace, sino disfrutar al Señor. ¿Sabes lo que pasó? En ese lugar, en ese momento, en esa celda, en Filipo, entre Pablo y Silas, ellos transformaron un ambiente que era nocivo, ellos transformaron una sucia, fea y maloliente celda en un lugar santísimo. Y dice la Biblia que el lugar tembló. Las cadenas se rompieron, las celdas se abrieron. ¿Y sabes cuál es el resultado? El carcelero se entregó al Señor. Wow. O sea, viene una generación que va a convertirse al Señor por medio de sacerdotes del Espíritu que disfrutan a Cristo como la ofrenda mesida, la ofrenda elevada. La hermana Jessica tuvo un testimonio el día de viernes. Pero déjame decirte algo. Cuando tú experimentas a Cristo como la realidad de los sacrificios, Dios te va a dar una vida que va a transformar las atmósferas, los ambientes. Tú vas a llegar a lugares donde el ambiente va a estar tan denso, tan complejo. Pero lo que tú portas, no tú, lo que tú portas, el Cristo que habita dentro de ti, va a transformar los ambientes. Entonces tú vas a llegar a hogares donde hay discusión, donde hay división, tú vas a llegar a hogares donde todo está mal, pero una sola hora en que tú estés en ese lugar, Cristo va a hacer la obra, va a transformar los lugares. Amén. Padre, damos gracias esta mañana, gracias por darnos un espíritu dispuesto a oír tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Aquí no hay gritos, no hay saltos, porque todo tenemos un espíritu, una inteligencia, una mente, Señor, dispuesta para recibir lo tuyo, Señor. Gracias. Maravilloso Dios. Póngase de pie. Si usted puede ir donde alguien, orar por alguien, bendecirle, que esta palabra se active, que esta palabra se haga realidad en sus vidas, en sus espíritus, Señor. Yo oro por la iglesia. Vamos, vaya donde alguien, llore por alguien allí. Padre, oro para que esta semana sea una semana de bendición, de cielos abiertos, una semana de respuestas extraordinarias, una semana, Señor, donde tú nos enseñas y traes a nuestras vidas cosas extraordinarias y poderosas, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos en nuestro ir, en nuestro venir. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos comprender tu palabra, Señor, con mayor revelación, con mayor profundidad, amado Dios.
Y que nuestro espíritu, Señor, esté cada día más habilitado y dispuesto para recibirte, Señor. Gracias. Yo bendigo en esta hora cada persona, cada familia, aquí representada, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, aun que esté aquí, Señor, en esta hora, lo bendecimos. Bendigo la iglesia que está en casa, en Ecuador, en Coronel, en diferentes lugares, congregados juntamente con nosotros en el Espíritu, Señor, son bendecidos, Señor. Gracias, maravilloso Dios. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, a ti te damos el honor, Señor. Y Señor, quiero orar especialmente por Alondra. Ella inicia su última etapa en su estudio, Señor. Que tú la lleves en bien, en bendición. Ven para acá, Alondrita. Ven, tráiganmela. Aquí la vamos a sacrificar como ofrenda mecida, ofrenda elevada. ¿Dónde está mi amada pastora? Ponga sus manos acá. Usted sabe que a Alondrita ya la hemos adoptado. Hemos ganado una hija. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendecimos como iglesia la vida de nuestra amada y querida Alondra. Ella se regresa a Santiago a terminar ya la última etapa en sus estudios, su práctica profesional que inicia mañana. Y tú sabes los planes, los propósitos que tú has puesto en ella, Señor. Ella va y vuelve. Bendecimos en Santiago su hogar, su familia, su madre, sus hermanos, sus hermanas, Señor, sus pastores, Cris y Cindy, Señor. Gracias porque ellos con amor, con ternura, están sembrando alondra acá en Concepción, Señor, en el nombre de Jesús. Dale la paz, dale el entendimiento. Pero por sobre todo, Señor, yo sé que tú le has hablado en este día. Ella tiene un Cristo vivo dentro de ella. Y tiene un Cristo que lo trasciende todo. Que está por sobre todo, Señor. La bendecimos, la honramos, la enviamos en bendición y en victoria, Señor. Y cuando la volvamos a ver y cuando volvamos a hablar con ella, dará testimonio de cómo tú la has usado, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Mañana, 6:30 de la mañana, hora local, 5:30 de la mañana, hora extranjera, oración, y 7:30 de la tarde, hora local, y 6:30 de la tarde, hora extranjera, discipulado. Amén. Próximo domingo, 11 de la mañana, nuestra reunión, nuestra celebración. Atrás hay cafecito, hay agüita, hay galletitas, hay costillar, hay lomo vetado, hay churrasco. Para quienes quieran servirse un cafecito, cortesía de la iglesia, todo gratis, todo gratis. No